Hola, somos el grupo de Sara Asensio, Lucía Aznar, Pablo Egea y Raúl Pérez y vamos a presentaros diferentes puntos de Alemania. En nuestro trabajo os vamos a explicar los diferentes puntos. 1. La introducción. 2. La historia. 3. La geografía física con el relieve, ríos, lagos y costas, vegetación y clima. 4. La demografía. 5. La economía y sociedad con una tabla sobre la economía. 6. El sistema político. 7. Los principales países. Y 8. Los monumentos turísticos. Ahora os voy a presentar la introducción. Alemania es un país soberano centroeuropeo de la Unión Europea. La palabra alemán y Alemania provienen del latín. Eran usadas en la antigüedad para designar el pueblo germánico. Su lema, traducido, es unidad y justicia y libertad. La bandera contiene 3 franjas horizontales, negra, roja y amarilla, de arriba a abajo. Ahora os vamos a hablar sobre la historia, sobre los orígenes, el Imperio Romano, la Edad Media y la unificación alemana. Yo os voy a hablar sobre los orígenes. Gracias a los científicos sabemos que en los principios de la historia, hace 400.000 años, vivió una forma derivada del Homo sapiens, cerca de la ciudad actual de Heidelberg. Más adelante, en el año 2300 a.C., llegaron nuevos grupos de inmigrantes, sobre todo del sur de Rusia, y se instalaron en el centro y norte de Alemania. Del 1800 al 400 a.C., durante la Edad de Bronce, las tribus alemanas absorbieron gran parte de la cultura de los pueblos celta, los cuales desaparecieron en años posteriores. Ahora os voy a hablar sobre el Imperio Romano. Después de que la autoridad romana colapsó las provincias occidentales a final de los años 400 de la era cristiana, uno de estos pueblos germánicos, los francos, llevó gradualmente a las diversas tribus germánicas bajo su autoridad y cristianizó a los paganos restantes de la región. Los gobernantes francos, incluyendo al famoso Carlomagno, lo presentaron como herederos de los emperadores romanos. Alrededor del año 800 después de Cristo, Carlomagno creó un gran imperio que ocupaba los territorios de Alemania y Francia. Sin embargo, después de su muerte, la región sufrió un gran malestar social. Fue hasta el año 936 que Otón I consolidó el imperio nuevamente. Carlomagno fue el único soberano que pudo unificar lo que hoy en día es Alemania, Francia e Italia. El imperio solo duró 40 años, el cual es dividido por el Tratado de Verdún. Yo ahora os voy a explicar la Edad Media de la historia de Alemania. Durante la era medieval y la era temprana moderna, la estructura imperial proporcionó a los territorios alemanes más fragmentados un marco administrativo y legal, al mismo tiempo que se preservó la libertad de centenares de príncipes y ciudades alemanas. Posteriormente, la unidad del Sacro Imperio Romano fue destrozada durante el siglo XVI, con el juicio de Martín Lutero contra la Iglesia Católica. Con su reforma protestante no solo cambia la historia religiosa y el pensamiento teológico, sino que también modifica el rostro de Europa gracias a los elementos sociales y políticos que la reforma contiene. Como consecuencia de este conflicto religioso surge la llamada Guerra de los 30 años, que desbató el territorio alemán provocando que la población se redujera en un 30%. La Guerra de los 30 años disminuyó considerablemente el poder y el prestigio del Santo Emperador Romano y destruyó el equilibrio que había dentro del imperio con la autoridad imperial y la autonomía territorial. Es hasta 1648 que la guerra termina, pero el territorio es dividido en numerosos principados. Yo ahora os voy a explicar la unificación alemana. En 1871 es el inicio de Alemania como país con la institución del Imperio Alemán. Tras la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana, se consigue la unificación de los diferentes estados alemanes, excluyendo a Austria. De esta manera, Prusia se convierte en Alemania bajo el régimen del canciller Otto von Bismarck, uno de los estadistas más importantes del siglo XIX. A partir de entonces se inicia un periodo de gran desarrollo nacional en los ámbitos de economía, política y milicia. Desde entonces, Alemania es considerada, junto con el Reino Unido, una de las principales potencias del mundo. Bajo este liderazgo, Alemania experimentó rápida industrialización y el nacionalismo alemán militante surgió a finales del siglo XIX. Hola, soy Pablo G y os voy a presentar la geografía física.
Primero voy a empezar con el relieve. Alemania consta de 3 grandes regiones fisiográficas, una llanura de tierras bajas en el norte, la Alemania mediana, que es un área de mesetas en el centro, y una región montañosa en el sur. Las tierras bajas que conforman la llanura de Alemania del norte tienen un relieve variado que engloba diversos valles fluviales y un gran terreno poblado de brezos. El punto más bajo es la línea costera. El extremo oriental de la llanura posee un suelo muy rico para la agricultura. Ahora os voy a presentar los ríos, lagos y costas. El lago de Múrich es el más grande del país. Otro lago destacado es el lago de Constanza, que confina también con Austria y Suiza. La mayoría de los grandes ríos alemanes están en la zona occidental del territorio. El más importante es el Rin, que funciona también como frontera natural con Suiza y Francia antes de desembocar en la costa de los Países Bajos. Alemania limita al oeste con el Mar del Norte y al este con el Mar Báltico. El litoral alemán comprende áreas de dunas y marismas. La vegetación. Alrededor de un 30% del territorio está formado por bosques, la mayoría de los cuales se encuentran en la mitad sur del país. Cerca de 2/3 de estos bosques se componen de pinos y otras coníferas, y el resto lo forman especies de hoja caduca, como haya, abedul, roble y nogal, y vistosidad. Alemania consta con 22.907 áreas protegidas, que cubren 135.031 kilómetros cuadrados, es decir, el 37,76% del territorio del país. El bioma dominante en Alemania es el bosque templado de frondosas, aunque al sur, en los Alpes, está presente el bosque templado de coníferas. El clima. El país tiene predominante un clima oceánico, templado y marítimo, con inviernos y veranos frescos, a menudo nublados y húmedos. El tiempo es a veces imprevisible. En pleno verano, un día puede ser caliente y soleado, y el siguiente frío y lluvioso. No obstante, las condiciones atmosféricas verdaderamente extremas, como sequías severas, tornados, tempestades de granizo, frío o calor extremos, son raras. La demografía. La demografía de Alemania es supervisada por la Oficina Federal de la Estadística de Alemania. Según el primer censo desde la reunificación, la población de Alemania se había contado para ser 79.778.000 en noviembre de 2015, lo que lo convierte en el segundo país europeo más poblado. La densidad demográfica media ronda los 223 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la 59 nación más densante del mundo. Alemania tiene una serie de grandes ciudades, siendo Berlín la más poblada. Sin embargo, la mayor aglomeración urbana es la región Rin-Ruhr, que se contabiliza dentro de las zonas más densamente pobladas a nivel global. La pirámide de población de Alemania es de concentración. 13,3% son jóvenes, 66,1% son adultos, 20,6% son ancianos. Esto significa que es un país muy desarrollado con baja natalidad y mortalidad, con alta esperanza de vida, 81 años, buena atención médica y buen sistema educativo. Economía y sociedad. Por el desarrollo de su economía, Alemania se considera en términos generales como la cuarta potencia mundial y la primera de Europa. En 2006, su PIB sobrepasó los 3 millones de dólares. Los principales productos que fabrican son los medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, etc. Francia es la más importante socio comerciante de Alemania y viceversa, y fuera de España es China, que en 2011 realizó el 5,7% de sus exportaciones y el 9,75% de sus importaciones. Tabla sobre la economía. En esta tabla se pueden ver las exportaciones e importaciones que tuvo Alemania en 2014, con qué países y en qué porcentaje. Economía y sociedad, segunda parte. En 2006, Alemania realizó la campaña de marketing Tierra de la Idea, con el fin de promoverse durante la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2006. En 2008 se centra las innovaciones recientes en las instituciones públicas y privadas, en las universidades e institutos de investigación, en las empresas e incluso en proyectos sociales y culturales. Yo ahora os voy a explicar el sistema político, gobierno y política. Es una república federal democrática representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949, conocido como la Grundgesetz. La Bundeskanzler, canciller federal, actualmente Angela Merkel, es la jefe de gobierno y ejerce el poder ejecutivo.
Su rol constitucional es similar al de un primer ministro en otras democracias parlamentarias.